¿Qué sabe? Gracias, Jonathan. ¿Qué sabemos nosotros del aprendizaje significativo? Vayamos pues aquí explorando estos saberes previos, colegas. ¿Qué entendemos por aprendizaje significativo? Los escucho. A ver, vamos a ver quiénes estamos en sala, en todos, ya que estamos hoy día un poquito tímidos. A ver, vamos a preguntarle a la maestra Carmen. Maestra Carmen, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes o muy buenas noches, bienvenida. Si usted me escucha y puede activar su micrófono, por favor. Buenas noches, maestra. Aquí en la selva está un ventarrón, Oh, la por conexión Dios. está que se baja, que está un poquito que está, ojalá ¿En que se qué, mejore. en qué parte de la selva, maestra? Yo estoy en Atalaya, maestra. Ay, discúlpeme usted que soy pésima en geografía. ¿Y en qué departamento Región Ucayali, región Ucayali. Oh, región Ucayali. Wow, Estoy, maestra, esperemos en todo caso que que la conexión no se le vaya durante toda la clase. Igual la clase queda grabada y la van a poder ustedes visualizar después. Maestra Carmen, ¿qué nos puede usted decir al respecto del aprendizaje significativo? es, es una nueva información de conocimientos previos, podría ser. Bueno, sí, guarda muchísima relación con los conocimientos, con los saberes previos. Muchas gracias, maestra Carmen. A ver, tenemos por aquí a la maestra Alicia Saavedra. Maestra Alicia, buenas noches, bienvenida. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, ¿cómo está Sí, sí usted, me Alicia? escucha. Bien, ¿Qué sí te tal? escuchamos perfectamente. Bien. Entiendo por aprendizaje significativo que son los conocimientos de las experiencias vividas de los estudiantes, ¿no? Son los conocimientos previos que traen cada uno de ellos, que en base a eso nosotros hacemos nuestras actividades significativas en nuestras unidades, en nuestras situaciones diarias que realizamos con ellos. Muchísimas gracias, maestra Alicia, ¿no? Experiencias vividas, nos dice la maestra Alicia. Creo que también vi que la maestra Rosa, vi una profesora Rosa, ya se nos fue. Ah, sí, Rosa Jacqueline, tenía el micrófono activado. Maestra Rosa Jacqueline, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenida. Si activa su micrófono, por favor. El día de hoy estamos muchas ¿Qué tal? colegas todavía. ¿Cómo está, Ahora me maestra Rosa? encuentro, que sí, disculpe, todavía no vuelvo a casa, he salido, pero he entrado. No hay ¿Me problema, puede están en disculpar, el por favor? teléfono. Sí, No te sí, preocupes, aquí Rosa. estoy Perfecto. escuchando. Entonces, mira, estábamos hablando de aprendizaje significativo. ¿Tú qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué podrías comentarnos al respecto del aprendizaje significativo? Puedes activar tu micrófono, Rosa. Ay, creo que Rosa no puede. Un ratito estoy en el mercado, me voy a colocar un ladito para poderme hablar mejor. ¿En qué parte del Perú te encuentras, Rosa? Yo me encuentro en Marcona. Marcona, ¿eso es Ica? Sí, mi sí. Ok, a ver, que se ubique Rosa en un ladito, aprovechando el tiempo para hacer alguna diligencia. Entonces, la maestra Carmen nos hablaba y nos decía, pues, que el aprendizaje significativo guarda relación con los saberes previos. La maestra Alicia, si no me equivoco, nos comentaba y nos decía que tiene que ver con las experiencias vividas, ¿no? Bueno, Entonces, mis, perdón, disculpe, me te estoy escuchamos, aislando Rosa. sí, del mercado, estoy haciendo compras, que nosotros acá en Marcona compramos viernes y sábado nuestras verduras, todo eso, pero acá estoy. Ah, Bueno, a lo que puedo aportar acerca del aprendizaje significativo es,
eh, el aprendizaje de los niños que conllevan al aula con aprendizajes nuevos que nosotros le brindamos, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que se unen y forman un aprendizaje significativo, ¿no? Es algo que quiero dar a entender. No Sí, sé si me sí, comprende, ¿sí? sí, Los niños queda siempre claro. cuando llegan, claro, llevan con sus saberes, ¿no? De sus experiencias, ¿no? Y bueno, llegan al aula con esos saberes previos, se puede decir, y nosotros como docentes, ¿no? Le brindamos, ¿no? Un nuevo aprendizaje. A todo esto se llama aprendizaje significativo. Muchas gracias, Rosa. Lenovo también tiene el micrófono activado. Me parece que quiere participar. Buenas noches, bienvenida o bienvenido. Lenovo. O Jessica, tenemos Jessica y Lenovo. A ver quién de los dos participa al respecto y nos comenta sobre el aprendizaje significativo. Rosa nos decía que los aprendizajes significativos son ese nuevo conocimiento que además se relaciona con esos saberes previos, ¿no? Que es esa construcción del nuevo conocimiento que está relacionado con esos saberes previos, esas experiencias vividas que traen nuestros estudiantes, si es que nos estamos centrando, ¿no? En nuestros estudiantes. Lenovo, si te renombras para saber, eh, para poder llamarte por tu nombre. Y ya que tienes el micrófono activado, si nos comentas al respecto de los aprendizajes significativos, por favor. No, deje. Te escuchamos. No te estamos escuchando. Bueno, bien, colegas. Entonces, yo les quiero presentar un videíto que está bien interesante y que nos habla del aprendizaje significativo. Aquí en la presentación, cuando Jonathan Manuel se las alcance, está el link del video que ustedes también van a poder visualizar. Díganme, por favor, coméntenme si estoy compartiendo pantalla del video o están viendo el PPT. Maestra, se estaba observando. ¿El video? PT, maestra, todavía no sale el video. Ah, entonces permítanme, voy a dejar de compartir un minuto para volver a compartir y compartir el PPT. Creo que ahora sí se está visualizando el PPT. Sí, maestra, el PPT, sí. Perdón, el video. Una pizarra, un relojito, cuadernitos. Sí, maestra, sí. Entonces estamos en el video. Perfecto. Hay que mirarlo atentamente. Es un video corto de 4 minutitos. No lo vamos a pasar completo, pero sí préstenle mucha atención porque nos habla sobre el aprendizaje significativo. Yo sugiero, recomiendo que si además ustedes están en casa, los que están en casa, tengan una libretita o no un papelito, un lapicero a la mano para que puedan anotar algunos aspectos importantes de este videíto. Entonces vamos a visualizar este video. Días, compañeros. ¿Qué pasó? Eh, ¿De qué de qué nos habló esta presentación, este video, colegas? María Mercedes, ¿tiene el micrófono activado? ¿Sí? Si alguien quiere participar, levanta también la manito, por favor, Buenas noches. y activa el micrófono. Disculpe, recién ingresado, no, casi al último, disculpe. Oh, ok. A ver, ¿y en cuántos estamos en sala? Estamos 19. Eh, de qué nos hablaba este video, colegas? El aprendizaje significativo, maestra.
del aprendizaje significativo. ¿Qué nos decía el video al respecto? ¿Quién enunció este tipo? ¿Quién fue el teórico que habló por primera vez del aprendizaje significativo? Ausubel. Ausubel. Ausubel, ¿no? Nos dicen que, David, perdón, David Ausubel. David Ausubel. También nos contesta Sabina por el chat, Ausubel, ¿no? Ausubel es el teórico que nos habla sobre el aprendizaje significativo. Y como nos decía el video también, ¿no? Es uno de los teóricos que forman parte de esta corriente pedagógica llamada constructivismo, ¿no? Antes del constructivismo, ¿qué corriente pedagógica existía o se trabajaba o de qué corriente se hablaba? ¿De qué corriente se hablaba antes? ¿Cómo nos enseñaron a nosotros? Bueno, en mi caso a mí, que soy casi un adulto mayor. Antes del constructivismo, ¿qué tipo de enfoque, corriente pedagógica trabajábamos en las aulas, colegas? A ver. Si esa pregunta viene en el examen de ascenso, ajá, la maestra María Mercedes nos dice el conductismo. Muchas gracias, colega. Entonces, mire, antes del constructivismo estaba el conductismo, ¿no? Y ahí uno de los representantes era Pavlov, ¿no? Donde decíamos, pues, que se aprendía por condicionamiento, te condicionaban para el aprendizaje, ¿no? Y el ejemplo más típico es de la campanita con el perrito. Sí, deben haberlo estudiado, ¿no? La campanita con el perrito, donde el perrito, cada vez que sonaba la campanita, le dábamos comida, ¿no? Y es condicionamiento clásico, y el perrito salivaba, ¿no? Entonces, de tal manera que llegaba un momento en que solamente con oír la campanita, ya el perrito empezaba a salivar, ¿no? Es el conductismo, ¿no? El condicionamiento eh, en el tema del aprendizaje. Pero Ausubel nos habla y nos dice, pues, que el aprendizaje va mucho más allá de eso, ¿no? Que se relaciona. Ay, mi cámara se apagó, perdón. Y no me dice. No estoy compartiendo pantalla todavía porque todavía no estoy presentando nada, pero se supone que tenían que verme a mí. Permítanme un minuto. Mi cámara se apagó. No me di cuenta. Con razón, no me veía. Permítanme. Aquí algo pasa. Ajá. A ver. Voy a compartir la pantalla entonces. Aquí. Listo. ¿Se visualiza la pantalla, por favor? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, les decía, pues, ¿no? Que Ausubel nos decía, pues, que el aprendizaje iba mucho más allá de este conductismo, de este condicionamiento, ¿no? Que estaba relacionado o que se relacionaba directamente, pues, a experiencias, ¿no? Y experiencias significativas, ¿no? Y nos decía Ausubel que este aprendizaje, ¿no? Eh, que se producían cambios en las estructuras cognitivas de los estudiantes, de las personas, y que cuando estos cambios se producían, es que estábamos hablando de un aprendizaje significativo. Vamos a ver entonces, vamos a continuar aquí. Bueno, Ausubel, ¿no? Entiende el aprendizaje como la incorporación de nueva información en las estructuras cognitivas del sujeto, ¿no? Y estas estructuras cognitivas están relacionadas, pues, a los conceptos, a las ideas que pueda tener una persona, ¿no? Y entonces aquí entra a tallar ese famoso término que hablamos y que nos decía la maestra Carmen, ¿no? Saberes previos, ¿no? Porque ese cambio se produce sobre lo que él ya sabe, sobre lo que ya conoce, ¿no? Y se forma, pues,
¿no? Se incorpora una nueva información, ¿no? Ausubel nos habla también de dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje memorístico y un aprendizaje significativo. Entonces, permítanme porque por aquí nos han comentado, creo, algo. Ah, no. Y entonces, Ausubel nos habla pues de dos tipos de aprendizaje, un aprendizaje memorístico y un aprendizaje significativo. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál de los dos aprendizajes, no, es importante, les pregunto yo a ustedes, ¿es importante o sería importante o será importante el aprendizaje memorístico, colegas? Eh, Colega, buenas noches. El aprendizaje memorístico no es importante porque es que se tenga que memorizar todo, ¿no? Hoy en día lo que se está pidiendo, ¿no? Es de que uno tiene que ser el maestro mediador en los procesos de enseñanza, ¿no? Ser el facilitador de los aprendizajes para que sea un aprendizaje significativo. Gracias. Gracias a ti por participar. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ir viendo entonces al respecto. Miren lo que nos dicen aquí al respecto del aprendizaje memorístico, ¿no? También es un aprendizaje mecánico o por repetición, ¿no? ¿Se acuerdan cuando bueno, a mí me enseñaron a aprenderme la tabla de memoria, de hecho me hacía la profesora nos hacía hacer planas de planas, ¿no? Escriban la tabla del 1, del 2, del 3, del 4, ¿no? Cuando era multiplicación, división, suma, nos hacían llenar esas planas en los cuadernos. Creo que eso ya no se utiliza ahora con los niños, ¿cierto, colegas? ¿O sí? No soy profesora de primaria. Entonces, es un aprendizaje mecánico, repetitivo, ¿no? En el que estabas 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, ¿no? Y así hasta la tabla del 12, ¿no? Nos dicen que en este aprendizaje memorístico los contenidos están relacionados entre sí de modo arbitrario, es decir, no se articulan, no necesariamente se van a articular, ¿no? El aprendizaje memorístico, cuando no es relevante, es poco perdurable, es decir, se va a almacenar en nuestra memoria a corto plazo y lo vamos a olvidar, ¿no? No facilita la incorporación de nuevos conocimientos. ¿Cuándo sí es importante? Cuando lo vas a utilizar. La memoria, colegas, el aprenderse algo de memoria es práctico y es útil, o sea, resulta útil cuando eso que aprendiste, tú le vas a dar una aplicación a tu vida. Y entonces nosotros les enseñamos a los chicos a sumar en primaria la noción de suma, ¿no? A los niños de iniciar la noción de contar, ¿no? De conteo. ¿Por qué? Porque es algo que ellos van a utilizar después, ¿no? Si yo le digo a un niño de 8 años, 9 años, yo mamá lo mando a comprar, ¿no? Y le digo, anda, te doy aquí X soles, me traes tanto de pan, me traes este perejil, me compras, ¿no? Te doy el dinero aquí. Entonces, es para que él va a utilizar ese aprendizaje, ¿no? Ese saber sumar le va a servir para la vida diaria. Entonces, el, hasta cierto punto, es importante el aprendizaje memorístico. Hasta cierto, o sea, si lo vas a utilizar, ¿no? En tu día a día, vas a aplicar eso que has aprendido, ¿no? Bueno, pasa a ser, ¿no? O la actividad ya tiene una significancia. Entonces, la memoria hasta cierto punto sí es necesaria, ¿no? Un aprendizaje significativo, por otro lado, nos dicen que es cuando se relaciona de manera esencial una nueva información con lo que el alumno ya sabe,
¿no? Y aquí, como nos decía el video, ¿no? Es ese cambio de la estructura cognitiva en lo que se refiere a conceptos e ideas, donde se va a relacionar lo que el estudiante ya sabe con este nuevo conocimiento. Pero este nuevo conocimiento va a ser relevante. ¿Aló? Va a ser relevante, ¿no? Y entonces el estudiante va a poder incorporar esta nueva información en sus estructuras cognitivas, en sus estructuras internas, ¿no? A través de este proceso, pues, que se llama asimilación, ¿no? Y se va construyendo ese andamiaje, ¿no? Primero se va a dar una acomodación, después se va a dar una asimilación. Me voy a apropiar de ese nuevo conocimiento, ¿no? Para poder, ¿no? Utilizarlo después porque es algo para mí relevante. Por eso nos dicen, es importante siempre, ¿no? Recoger en nuestros estudiantes los saberes previos. Permítanme, aquí hay un ruidito que se nos está colando. Listo. ¿No? Entonces, los saberes previos, ¿no? O ese conocimiento o eso que ya sabe el estudiante es importante porque constituye la base de ese nuevo conocimiento. Es donde ese nuevo conocimiento se va a sostener, se va a apoyar. Si no hay saberes previos, entonces es construir un castillo, un andamiaje en el aire. Al respecto del aprendizaje memorístico, podemos decir pues que resulta poco o nada de conocimiento relevante, ¿no? Cuando es memorizar por memorizar, sin un fin, sin un propósito, no es relevante, ¿eh? No va a haber un compromiso, ¿sí? Mientras que un aprendizaje significativo, ¿no? Requiere pues de estas estructuras cognitivas, ¿no? Va a haber una modificación en esos conceptos, en esas ideas, en lo que él ya sabe, ¿no? Va a involucrar un compromiso emocional, o sea, esa motivación intrínseca del estudiante, ¿no? Para aprender, ¿no? Para integrar ese nuevo conocimiento con el que ya existe. Y entonces nos decían en el video, nos hablaban pues que había tres tipos de aprendizaje significativo, ¿no? El primero era el aprendizaje de representaciones, ¿no? En el que le dábamos significancia a símbolos, ¿no? Relacionábamos, ¿no? Entonces el papá le dice, ¿no? Por ejemplo, a su niño, ¿no? Mira, sandía. Y entonces el niño en esa representación, cada vez que vea esto va a decir sandía, porque está relacionando el significado con el objeto, con el símbolo. ¿Sí? Entonces se trata, nos dice, que de una forma más básica de aprendizaje. En ella la persona le va a otorgar significado a símbolos, asociándolos a aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hace referencia, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles, ¿no? Y entonces es esa relación entre el significado y los símbolos, pero tienen que ser equivalentes, ¿correcto? Después nos viene el aprendizaje de conceptos, ¿no? En este tipo de aprendizaje que es parecido al anterior, ¿no? Y se apoya en este aprendizaje de representaciones, de modo que se va a complementar. Y entonces, como nos ponían en el ejemplo del video, ¿no? El niño ya conoce lo que es una pelota. ¿Por qué? Porque le enseñaron pelota, ¿no? Le daban y le decían pelota. Pero a medida que va creciendo, va a ir viendo, ¿no? Que si por ahí a mí mi papá me regaló una pelota roja, yo voy a ver que alguien más tiene una pelota azul o que tiene una pelota de diferente forma y va a ir relacionando conceptos. Ah, las pelotas van a ser de diferentes
formas, de diferentes colores, de diferentes tamaños, ¿no? Se van a ir complementando, va a ir aprendiendo el concepto, ¿sí? Pelota. En este aprendizaje de conceptos, nos decían, pues se dan dos momentos, ¿no? El primero es el de la formación del concepto, el concepto de pelota, ¿no? Objeto esférico de varios colores, de diversas formas, ¿no? Y la asimilación, donde asimila ese concepto, ya lo interioriza, se apropia de ese nuevo concepto, ¿no? En este aprendizaje dice, en vez de asociarse un símbolo a un objeto concreto y objetivo, se relaciona ya con una idea abstracta, ¿no? Y la idea, o sea, la pelota en general, ¿no? Algo que en la mayoría de los casos nos dice tiene un significado muy personal, accesible solo a partir de nuestras propias experiencias personales. Algo que hemos vivido nosotros y nadie más. Son los conceptos propios también que van haciendo las personas. Y después viene el tercer tipo de aprendizaje significativo, que es el aprendizaje de proposiciones, ¿no? Donde ya va relacionando, ¿no? Va a relacionar. En este aprendizaje, el conocimiento surge, nos dicen, de la combinación lógica de conceptos. Y entonces, como veíamos en el video, tengo el concepto de pelota por aquí, tengo el concepto de amigos, por otro lado, porque ya el niño va al colegio, ya se sociabilizó, ya tiene amigos, ¿no? Tengo el concepto de que me río, ¿no? Estoy feliz, estoy contento, ¿no? Y entonces asocio conceptos, ¿no? Cuando yo estoy con la pelota, con mis amigos, soy feliz, entonces cuando estoy jugando. Y entonces ya aparecen esas preposiciones, ¿no? Juan es feliz cuando juega pelota. Ya está, yo soy feliz, yo estoy contento porque estoy jugando pelota con mis amigos. Ya surgen esas proposiciones, ¿no es cierto? Que además tienen significancia para la persona, ¿no? Por eso se constituye, dice, la forma de aprendizaje significativo más elaborada y a partir de ella se es capaz de realizar apreciaciones también científicas, matemáticas, filosóficas, muy complejas. Como es este tipo de aprendizaje de proposiciones que demanda más esfuerzos, ¿no? Se va a realizar de modo voluntario y consciente y se va a servir de los otros dos tipos de aprendizaje significativo para poder desarrollarse. Y veamos aquí, ¿no? Tenemos en este aprendizaje de representaciones, ¿no? Que es la atribución, pues, es la relación del símbolo con el objeto, ¿no? Tú le dices pelota y le das una pelota, entonces él va a relacionar eso, ese significado con el objeto, porque es equivalente. ¿No? En cambio, en el aprendizaje de conceptos, ¿no? Se forma un concepto. Los conceptos son objetos, eventos, situaciones o propiedades, nos dice, que van a poseer atributos de criterios comunes y que se van a designar mediante algún símbolo o signo. Y esto se va a dar a través, primero, de un proceso de formación donde se va a formar el concepto de pelota, ¿no? Y en el marco de la formación del concepto de pelota, ¿no? Tomando ese ejemplo como base, vamos a tener que hay pelotas de varias formas, de varios colores, de varios tamaños y de varios tipos, ¿no? Y va a asimilar ese concepto, ¿no? Lo va a interiorizar, se va a apropiar de él, ¿no? Y, ¿no? Entonces, en este aprendizaje, por ejemplo, pues de conceptos, ¿no? En el que se va a adquirir a través de un proceso de formación, ¿no? El concepto, nos dicen, se adquiere a través de la experiencia, ¿no? El concepto de pelota lo va a adquirir a través de la experiencia, ¿no? Porque a través de la misma interacción con el objeto,
¿no es cierto? Le van a dar la pelota, la va a tocar, van a tirársela, van a pasársela, va a interactuar con el objeto. Y con ¿no? Con esa experiencia es que él va a adquirir ese concepto de pelota, ¿no? Y entonces en la parte de la asimilación, ¿no? Se va a producir pues cuando él ya va a ampliar ese vocabulario, ¿no? Va a asimilar, va a descubrir, se puede decir, ¿no? Que existen diferentes tipos de pelota. Asimilado el concepto, entonces hay pelotas de diferentes tipos, de diferentes colores, de diferentes tamaños, o sea, van a haber objetos, ¿no? Pero todos ellos son pelotas. En la parte del aprendizaje de preposiciones, ¿no? Que es la combinación y la relación ¿no? De varios aprendizajes significativos de conceptos, de varios conceptos, ¿no? Aquí, bueno, se van a relacionar, pues, proposiciones con nuevos significados, ¿no? Donde se va a integrar, nos dicen, lo connotativo con lo denotativo. Y entonces tú le das al estudiante, ya tiene el concepto, ya tiene la noción de pelota, ya sabe que es una pelota, ¿no? Sabe que hay diferentes tipos de pelotas, ¿no? Y entonces él va a poder, pues, la parte denotativa. Permita. Si no sale ya con esto, lo dicho, mándate. Mándate lo dicho. Para mí, poquito, no. Maestro Orlando, su micrófono se activó. Ya está. Listo. Eh, Ay, perdón. Y entonces les decía, ¿no? Saben que hay diferentes tipos de pelotas, hay pelotas de diversos tamaños, de diversos colores, y él va a poder expresarlo de manera denotativa, ¿no? Pelota roja, pelota azul, pelota grande, pelota chiquita, ¿no? De manera denotativa, y le va a poder dar la parte también connotativa. Es bonita, me gusta, no me gusta, con la pelota juego, soy feliz, ¿no? Entonces va a darle esa connotación, ¿no? Uy, aquí se nos repitió una diapo, disculpen. Y entonces, ¿no? Cuando nosotros hablamos, pues, de este aprendizaje significativo, ¿no? Tienen que darse algunas condiciones, deben darse algunas condiciones para que se pueda hablar de aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que yo debo ¿no? ¿Qué condiciones son las que se deben dar? Primero, aquello a aprender. ¿Qué es lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué es lo que se va a aprender? Y en ese aquello a aprender, ¿no? Tiene que estar la idea y la noción conceptualmente clara. ¿Por qué? Porque yo tengo que relacionar eso que va a aprender mi estudiante, yo tengo que relacionarlo necesariamente con sus saberes previos. Y recuerden, colegas, los saberes previos pueden ser incompletos o pueden ser erróneos. Los estudiantes o las personas, ¿no? Podemos tener algún saber previo que puede estar incompleto. Y entonces, aquello a aprender va a venir a construir o va a venir a fortalecer eso que ya sabía y se va a construir un nuevo conocimiento, ¿no? O puede ser un concepto erróneo. Y entonces, en el marco de eso, ¿no? En el marco de eso, eh, va a desterrar ese conocimiento antiguo o ese saber erróneo para instalar ese nuevo conocimiento. Entonces, es importante, ¿sí? Es importante siempre recoger los saberes previos de nuestros estudiantes, ¿no? Estaríamos muy equivocados si por ahí decimos, yo voy a trabajar ahora un tema con mis estudiantes, ¿no? Pero voy a empezar de frente, no voy a hacer preguntas, no les voy a decir nada, de frente me voy al tema, porque es un tema nuevo y de hecho no lo saben, ¿no? Descartar o desmerecer esa parte
¿no? Haría pues que la construcción de este nuevo aprendizaje se dé pues, se forme, que sea un castillo en el aire, o un castillo de naipes que en cualquier momento se nos viene abajo, ¿no? ¿Qué demás debemos tener en cuenta aquí? El que aprende, que la persona que aprende, ¿no? Va a venir con una mochila de conocimientos, va a venir con su mochila, con su equipaje de conocimientos previos. Y en ese equipaje, ¿no? Hay que nosotros, pues, considerar esos saberes previos. No le podemos descartar la mochila, no podemos no preguntar, ¿no? Y además, el que aprende tiene que estar motivado, ¿no? A aprender, ¿no? Debemos diseñar esas actividades de manera tan significativa o tan interesante para que se despierte esa motivación intrínseca en nuestros estudiantes, ¿no? Y tengan ese deseo de aprender, decidan aprender significativamente. Además que el contenido que les demos debe ser relevante. Por eso decimos aprendizajes significativos, son aprendizajes que le van a servir, de los que va a poder echar mano, ¿no? Cuando requiera para poder resolver una situación, ¿no? Problemática, entre comillas, que se les presenta. Además, el que enseña, y aquí entramos nosotros en nuestro rol de docentes, ¿no? Tenemos que entender claramente como docentes, ¿no? Entender qué significa aprender significativamente. ¿Qué es aprender significativamente? Para que podamos diseñar esas actividades, pero también implica que debemos conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Debemos tener ese diagnóstico de mi estudiante, en qué tipo de aprendizaje tiene, qué estilo de aprendizaje tiene, qué ritmo de aprendizaje tiene, cuáles son sus intereses, ¿no? Para que yo pueda diseñar de tal manera esas actividades, ¿no? Y que resulten y redunden en un aprendizaje significativo. El que enseña además debe proponer, ¿no? También esos modelos de evaluación significativa que tengan en cuenta a todos los estudiantes, ¿no? Hay una lámina muy interesante, ¿no? Que a mí y que de hecho utilizan creo que en varias capacitaciones, ¿no? Donde dice una persona está parada al frente de un elefante, un pajarito, un pez, un mono, una serpiente, ¿no? Un león, y les dice, bueno, para que la evaluación sea justa y equitativa para todos, ¿no? El examen consiste en que suban al árbol, ¿no? Y entonces quede significativo, quede equitativo, quede justo, tendría una evaluación de ese tipo, ¿no? Si no estás considerando las diversas habilidades, las diversas características, las destrezas, ¿no? Los tipos, los ritmos, los estilos de aprendizaje de tus estudiantes, ¿no? Y entonces, al respecto de este aprendizaje significativo, ¿no? Requiere de motivación, de activar en nuestros estudiantes esa motivación y recordar que hay dos tipos de motivaciones: la motivación intrínseca de uno mismo por aprender, pero también está la motivación extrínseca, ¿no? De que si yo trabajo, resuelvo, voy a recibir ese reconocimiento de parte del profesor, de mis compañeros, ¿no? Voy a obtener una nota. Entonces, la motivación, ¿no? Que es esta, que debe involucrar, pues, esos deseos de aprender significativamente de nuestro estudiante. Va más relacionado a la motivación intrínseca que a la motivación extrínseca, ¿no? Requiere también tener en cuenta y no dejar de lado esos conocimientos previos, porque hay que relacionarlos con los nuevos aprendizajes. ¿Para qué?
para poder modificar esas estructuras cognitivas que ya tienen preformadas nuestros estudiantes, que se forme un nuevo andamiaje, ¿no? Con ese nuevo conocimiento, porque en estos nuevos aprendizajes, recuerden que van a haber variación, ¿no? De conceptos, de ideas. Se va a trabajar sobre eso, sobre los conceptos, las ideas que puedan tener nuestros estudiantes. Entonces, se trabaja, ¿no? Se construyen nuevos aprendizajes. Entonces, no podemos dejar de lado los conocimientos previos de nuestros estudiantes. La construcción de significados, ¿no? Y aquí, ¿no? Trabajar esos 3 tipos de aprendizaje significativo, ¿no? El de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones. No podemos dejar de lado eso, hay que construir significados, ¿no? Estos nuevos significados, estos nuevos aprendizajes, y tienen que ser claros y específicos. Y en ese sentido, el aprendizaje significativo nos ofrece muchas ventajas, ¿no? Y entonces, primero es que va a facilitar la adquisición de nuevos conocimientos. Al ser significativo, ¿sí? Al ser significativo, va a almacenarse en la memoria a largo plazo de nuestro estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a encontrar relevancia, porque va a considerarlo importante para él. Y entonces se va a almacenar en esa memoria y va a poder echar mano de ese aprendizaje, ¿no? Cuando lo requiera. Retención duradera de la información. Lo que decíamos, se va a almacenar en la memoria a largo plazo, ¿no? Porque lo va a encontrar importante, porque lo va a encontrar interesante. Yo aquí les cuento una anécdota muy particular. Eh, Antes de ser profesora de innovación pedagógica, yo, bueno, mi área de origen es de ciencias, química y biología. Y estaba enseñándole, estaba un día hablando de sistema óseo, sistema articular, ¿no? Que los huesos se unen con las articulaciones, ¿no? Y estaba haciendo esa clase con los chicos de segundo año, cuarto año, creo. Y un día, un día, una alumna se acerca y me dice, yo no había mencionado nada de por dónde vas a cortarte, o sea, cuando haces tienes que cortar o por dónde es más fácil cortar, ¿no? Entonces, un día una alumna, después de clase, a la siguiente semana se acerca y me dice, profesora, no sabe cómo me sirvió, qué útil ha sido la clase de huesos que habíamos hecho, de huesos de articulaciones. Y yo le digo, así. ¿Y por qué? Le digo, y me dice, no, es que usted sabe que mi mamá el otro día me dejó en casa y me dijo, se fue y le dejó un pollo y le dijo, tienes que cortar el pollo. Y yo me acordé de lo que usted nos había explicado, de que los huesos, bueno, las estructuras duras, las articulaciones, partes blandas, y bueno, trocé el pollo y por las articulaciones, se fue por las articulaciones. Entonces, qué simpático, ¿no? Qué simpático que ese, por ejemplo, ¿no? Fue un nuevo conocimiento, ¿no? La niña fue un nuevo conocimiento que para ella resultó relevante, ¿no? Y que pudo utilizar, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, que los conocimientos que le brindemos a nuestros estudiantes, ellos puedan saber utilizarlos después, ¿no? Es como decir un aprendizaje para la vida, ¿no? Se da además un aprendizaje activo, porque en ese interín, nosotros como maestros vamos a diseñar diversas estrategias para que nuestros estudiantes puedan aprender, puedan construir este nuevo conocimiento que además tiene que ser significativo, ¿no? Y la enseñanza, además, es personal, porque en nuestro rol de docente, como nos decía la colega que intervino en un momento, ¿no? Somos acompañantes, somos mediadores, somos facilitadores, ¿no? Somos los guías, vamos guiando a nuestros estudiantes, vamos haciendo esa retroalimentación personal a nuestros estudiantes. Entonces, es importante. Miren todas las ventajas que el aprendizaje significativo
trae, ¿no? Si sabemos encaminarlo adecuadamente con nuestros estudiantes. Bueno, y hasta aquí tenemos nuestro tema. ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Algún comentario al respecto? Algo que por ahí se me haya pasado y que ustedes deseen complementar, yo lo agradecería muchísimo. Los escucho, colegas. Colegas, ¿debo entender entonces que todo quedó claro? Ah, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, maestra, se la escucha. Ok, pero entonces no hay ninguna pregunta, todo ha quedado claro aquí. Bueno, para mí sí. Muchas gracias, lo agradezco mucho, de verdad. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente bloque, que es el bloque de las casuísticas, ¿no? Vamos a ver algunos ejercicios, vamos a revisar algunas casuísticas y vamos a ir a ver, pues, eh, eh, midiendo un poco si nuestros saberes también previos al respecto del aprendizaje significativo y además vamos a irnos entrenando un poquito para este examen. Como decía Jonathan al inicio, el examen, ustedes saben, pues tiene una cantidad de preguntas y el tiempo también a veces no es del todo amable, ¿no? Son 3 horas, son 3 horas, 60 preguntas, creo, 100 preguntas, no recuerdo cuántas preguntas vienen para el examen de ascenso. Y el tiempo que tenemos o del que disponemos no necesariamente es mucho. Entonces, y a veces algunos textos son también bastante complicados y bastante complejos, ¿no? Entonces, veamos esta primera situación y como siempre voy a pedir ayuda a quien me ayuda con la lectura de esta primera situación. Yo le voy a ayudar, maestra, parece que no hay nadie. Muchas gracias, sí, están muy concentrados, creo. Te escuchamos, muchísimas gracias. Carmen Rosa es una docente natural de Lima. Ella ha llegado reasignada de la selva a la sierra de Huarochirí. Su relación con los estudiantes es muy buena. Sin embargo, en la última sesión de aprendizaje relacionada con la elaboración de textos instructivos, tuvo una mala experiencia con sus estudiantes, pues al culminar las actividades quedaron insatisfechos. La docente partió de una lectura motivadora y luego pidió a los estudiantes que elaboren un texto instructivo para la preparación de los Juanes. ¿Qué debió realizar la docente para evitar que los estudiantes se queden insatisfechos al culminar la sesión? A. Proporcionar a los estudiantes diversos libros de cocina que conozcan cómo se redacta un texto instructivo de recetas. Trabajar con ellos la redacción de un plato típico de otros lugares para así participar más en su elaboración. Conocer el contexto de sus estudiantes, averiguar sus intereses y determinar con ellos el contexto. ins- con ellos el texto instructivo que van a producir. Dejar que cada uno elabore el texto instructivo que desee para así respetar los estilos de aprendizaje. Ya, maestra. Muchísimas gracias. Entonces, ¿de qué nos está hablando esta situación, ¿no? Esta, eh, esta casuística, colegas.
¿Qué nos dice esta casuística? ¿De qué nos habla este caso? De que no está la profesora que ha brindado el material no está acorde a las necesidades de los estudiantes. Eh, A ver, debería buscar otro instrumento que sea más, que esté acorde de los aprendizajes, ¿no? a ver, analicemos la situación. Recuerden que toda situación, ¿no? Que toda eh, casuística que se nos presente, ¿no? Va a estar en un contexto. Veamos, ¿qué nos dicen aquí? Que la docente ¿es de dónde? De la selva. La De la docente es de selva. la selva. A ver, hay que leer, leamos bien. La docente es Es de de Lima, es de Lima. Guarochirí, Es de de Lima. Lima. Ella se ha resignado de la selva. Ok, entonces miren, nos dice que la docente es limeña. Listo. Pero, ¿dónde ha estado trabajando la docente? En la selva. La docente ha estado trabajando en la selva, aquí, ¿no? Nos dicen que ha llegado reasignada de la selva. Ella es de Lima, ha llegado reasignada de la selva, ¿y a dónde la han mandado a trabajar? A la sierra. A la sierra de Guarochirí. A la sierra de Guarochirí. Listo. Entonces, miren, vamos situándonos. La maestra es de Lima, ha estado trabajando en la selva, ¿no? Y ha sido reasignada, porque entonces se entiende que ha estado nombrada en la selva, quizás muchos años, ¿no? En la sierra de Guarochirí. Y nos dicen además, como parte de, que, bueno, lleva una muy buena relación con sus estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado trabajando con los estudiantes, colegas? Para elaborar textos instructivos. Ok, han estado elaborando textos instructivos. Correcto, excelente, ¿no? Pero nos dicen además que ha tenido una mala experiencia, porque los chicos, ¿no? Pues al culminar las actividades, los estudiantes no han quedado muy satisfechos. Nos dicen además que la docente, ¿no? Partió de una lectura motivadora, pidió a los estudiantes que elaboren un texto instructivo. ¿Qué les pidió a los estudiantes que elaboren específicamente? La preparación de los Juanes. ¿Ok? Un texto instructivo de Juanes. Listo, aquí está. Ok. Y nos hacen la pregunta, ¿qué debió realizar la docente para evitar que los estudiantes se queden insatisfechos al culminar la sesión? ¿Qué pasó aquí? La profesora motivó bien, trabajó muy bien, hizo una lectura muy bien, ella se lleva muy bien con los estudiantes, pero no han quedado satisfechos con la actividad y seguramente, y esa es una hipótesis, la maestra tampoco. ¿Qué habrá pasado aquí, colegas? ¿Dónde estuvo aquí el inconveniente? Y nos En, dan envi- aquí, sí, te escucho. en enviarles a preparar los Juanes, que es de la selva, y ellos son de Guarochirí. Ya, ya. No, Entonces, y ¿quién? debería haber elegido de repente una preparación de algo de su comunidad, ¿no? De su contexto, los estudiantes. De su contexto. ¿Qué no tuvo en cuenta entonces la maestra? El contexto de sus estudiantes, sus intereses, y determinar Ya, con ellos el texto instructivo que va a producir. ya. ¿Qué más no tuvo en cuenta? Ya, no tuvo en cuenta el contexto. Bueno, viene resignada, no se dio cuenta que todavía está que ya está en Guarochirino en la selva. ¿Qué otra cosa no tuvo en cuenta de los estudiantes? Yo creo que debió de tomar en sus Averiguar, intereses. preguntar. ¿Qué más? ¿Qué nos faltó aquí? ¿Qué le faltó aquí a la maestra? ¿Dónde De debió repente indagar y no indagó? leer antes un texto instructivo con ellos para ver su estructura.
el problema o la situación no nos menciona que haya habido algún inconveniente con la elaboración, o sea, o con la estructura. Pero, ¿qué le faltó aquí a la maestra? ¿Qué debió haber indagado por ahí? Que omitió quizás la maestra. A ver, ustedes como maestras, pónganse en la situación de la maestra Carmen Rosa. Están en la región, en un colegio de la Sierra de Huarochirí. Le van a decir a sus chicos que van a trabajar un texto instructivo. Chicos, ahora vamos a hacer un texto instructivo sobre los Juanes. A ver, ¿ustedes les hubiesen dicho los Juanes o qué les hubiesen dicho ustedes? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Qué le faltó aquí a la maestra? Es que, maestra, en la sierra no se preparan los Juanes, en la selva, de repente la experiencia directa ahí, ¿no? Tanto en los materiales o que lo que ella va a tener para poder hacer la preparación. Insumos, de repente eso ha faltado, ¿no? Para que nunca han preparado el Juan ahí en la sierra. De los estudiantes. ¿Aló, maestra? Sí, gracias por participar. Había otra profesora que estaba conversando, ¿sí? Algo de los Sí. estudiantes, no lo escuché completo. Le faltó averiguar cuáles son los intereses de los estudiantes de la sierra de Huarochirí, ¿no? Ya, y esos intereses de los estudiantes, ¿con qué otra palabra o qué otras palabras, qué otros términos podríamos emplear? Saberes previos. Exacto, gracias. Entonces, miren aquí, ¿no? Les faltó quizás indagar un poco más en los saberes previos de los estudiantes, ¿no? Y entonces tenemos aquí 4 alternativas. Proporcionar a los estudiantes diversos libros de cocina para, a ver, perdón, iniciando. Nos hacen la pregunta aquí. ¿Qué debió realizar la docente para evitar que los estudiantes se queden insatisfechos al culminar la sesión? Y entonces nos dicen aquí, A, proporcionar a los estudiantes diversos libros de cocina para que conozcan cómo se redacta un texto instructivo de recetas. B, trabajar con ellos la redacción de un plato típico de otro lugar para que así participen más en su elaboración. C, conocer el contexto de sus estudiantes, averiguar sus intereses y determinar con ellos el texto instructivo que van a producir. D, dejar que cada uno elabore el texto instructivo que desee para así respetar los estilos de aprendizaje. ¿Cuál de estas 4 alternativas definitivamente no sería la respuesta? ¿Por qué? Porque le va a proporcionar a los estudiantes diversos tipos de libros de cocina. Ujú. Ya, y esto no iría, ¿no es cierto? No, maestra. Listo, vamos tachando la A. ¿Cuál otra de todas maneras tampoco sería? La D. La B. La D, la B, a ver, La B, maestra. ¿por qué? Porque porque la maestra va a intervenir en el trabajo y no le está dejando que los propios chicos hagan. Trabajar con ellos la redacción de un plato típico de otro lugar Ajá, para que sí participen más en excelente, la maestra. excelente análisis, ¿no? Porque aquí dice va a trabajar con ellos, ¿no? Bueno, que también podría ser un tema de modelado, pero listo. Y nos queda la C y la D. Alguien nos había dicho que la D tampoco era. ¿Por qué? A ver, la colega que votó por la D, o la D sí puede ser. No, porque se está pidiendo que elaboren ¿qué se llama? Un plato del Juane. Y entonces no pueden elaborar otro texto diferente, ¿no? Otra preparación de otra receta. Ya, pero aquí dice que debió realizar la docente para evitar que los estudiantes se queden insatisfechos
al culminar la sesión. Para los estudiantes de la Sierra de Guarochirí, colegas, ¿habrá sido relevante saber cómo se prepara el juane? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá sido interesante, significativo pedirle a los estudiantes que preparen el juane? No, maestra, porque ellos no conocen esa realidad. Es otra realidad diferente a ellos. De repente, más adelante, de repente que salga de repente del contexto, de repente pudiera ser, ¿no? Pero todavía en así que la maestra vaya directo, creo, ¿no? Es mi opinión personal y creo que no tuvo interés para los estudiantes. Claro, sobre todo si es que estamos en el punto de que tiene que ser un aprendizaje significativo para nuestros Estudiantes. estudiantes. Tiene que tener significancia para ellos, ¿no? Y lo que se buscaba aquí era que ellos aprendan a elaborar un texto instructivo. Y si tú quieres aprender a elaborar o quieres enseñarle a tus estudiantes a elaborar un texto instructivo, tienes que Tiene que ser primero hacer esa actividad relevante, interesante, ¿no? Quizás les hubiese Este, dicho, no sé, pues pachamanca o algún plato típico de la región, o preguntarles, ¿no es cierto? Y entonces tenemos aquí dos alternativas que nos quedan. La C, que dice conocer el contexto de sus estudiantes, averiguar sus intereses y determinar con ellos el texto instructivo que van a producir. Y D, dejar que cada uno elabore el texto instructivo que desee para así respetar los estilos de aprendizaje. la C me parece más coherente. Ya, ¿y por qué no podría ser la D? porque Porque no han partido de su realidad maestra, de su contexto, ¿no? Para ellos todavía desconocen, pero si ellos conocerían, empezarían con sus saberes previos, ¿no? Dijeran, estos son los ingredientes, esto se prepara de esta manera, ¿no? No es de su contexto, de su realidad, por eso ellos no han partido de repente de sus saberes previos. Ujú. Claro, en la situación nos están mostrando claramente que no se tomó en cuenta esos saberes previos de los estudiantes. Pero en la D le están diciendo también que cada uno elabore el texto instructivo que desee para así respetar sus estilos de aprendizaje. Pero la maestra quiere que se haga, que se elabore texto instructivo, lo que es la preparación de Juanes. No, por eso, colega, esa es la premisa de la situación. Nos están preguntando qué debió realizar la docente. No perdamos de vista la pregunta. ¿Qué debió realizar la docente para evitar que los estudiantes queden insatisfechos? Es decir, no latinó con la preparación con el texto instructivo de Juanes. ¿Qué debió haber hecho? Y nos quedan dos alternativas de respuesta. Algunos me dicen que puede ser la C, otros, alguien dijo, bueno, creo que alguien descartó la D, pero ¿por qué la descartaríamos? Preguntaba yo, si en la D dice dejar que cada uno, o sea, que cada estudiante del aula elabore el texto instructivo que desee para así respetar los estilos de aprendizaje. Maestra, mira, pues, si le deja por decirle si le deja que haga cada uno, entonces ya no va a ser solamente un texto instructivo, sino van a ser varios textos instructivos, porque Pero, porque pero cada al estudiante lo va a hacer. Claro, pero lo que yo voy a, lo que yo, maestra, voy a revisar va a ser que el texto instructivo cumpla con toda la estructura de un texto instructivo. Me pueden hacer arroz con pato, me pueden hacer juanes, me pueden hacer tamales, humitas, pachamanca, mazamorra morada, pero el texto instructivo tiene una lógica de construcción. ¿Cuál de las dos alternativas sería?
Es una de las dos. Una tiene un error ahí, pero ¿cuál es, dónde está el error en el distractor? B, maestra. La En C, la C está, maestra. en la C B, está, para mí donde sería dice, la B porque insatisfecho dice. Satisfecho sería la C. Bueno, ya la C y la D, ¿por qué no? Si en la D les está diciendo que cada uno elabore su propio texto instructivo. Pero no Es es de que otro. sería que diga ahí El otro lo ha dicho que es de otro dejar que cada lugar. En niño lo cambio, en haga. otro dice, no dice. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestra siguiente diapositiva. ¿Cuál es la respuesta que nos dice? A ver, ¿quién la lee? La C, maestra. la Conocer C. el contexto de los estudiantes, averiguar sus intereses y determinar con ellos el texto instructivo que van a producir. Ok, nos dice que la respuesta es la C, pero ¿por qué es la C? ¿Quién lee la fundamentación? El aprendizaje significativo requiere que los nuevos contenidos se vinculen con los saberes previos y el contexto cultural del estudiante. En este caso, la docente no consideró que el plato típico Juanes no era parte de la experiencia cultural inmediata de sus estudiantes de Guarocharí. Identificar intereses y contextos que garantizan la pertinencia y la motivación. Ok, muchas gracias, colegas. Miren, entonces, bueno, sí es las... Ay, perdón, me fui muy adelante. Aquí la respuesta correcta definitivamente es la C, ¿ok? Pero, colegas, ¿por qué no es la D? Porque la siguiente diapo lo dice, no. Miren, leamos bien este distractor. Dejar que cada uno elabore el texto instructivo que desee, ¿no estaría también alineado a los intereses de los estudiantes maestros? Sí. Sí, ¿no Claro es que sí, cierto? claro Claro que que sí. sí. Pero miren lo que dice a continuación. Para así respetar los estilos de aprendizaje. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje, maestros? Que cada estudiante tiene sus propios aprendizajes, no Sí, son iguales. son tres los estilos de aprendizaje. ¿Cuáles son? Las personas aprendemos mediante tres estilos de aprendizaje. De hecho, tenemos todos, pero alguno más desarrollado que otro. Ahí, al colocar esa premisa de los tres, de los respetar los estilos de aprendizaje, eso ya no tiene nada que ver con el texto. Si se hubiese quedado hasta dejar que cada uno elabore el texto instructivo que desee, hasta ahí también pudo haber sido una respuesta. Pero al colocar para así respetar los estilos de aprendizaje, se supone de los estudiantes, ya ahí la alternativa ya no es, porque los estilos de aprendizaje, colegas, son tres: visual, auditivo y kinestésico. Entonces, ¿qué tendrían que hacer esos estilos aquí en en la elaboración de un texto instructivo? ¿No? Entonces, definitivamente la respuesta correcta aquí es la C. Muchas gracias por participar. Ay, perdón, esta no, la siguiente. Veamos aquí. ¿Quién me ayuda con esta lectura? Ay, permítanme. Vamos a hacer una... Vamos a quitar estos paréntesis para que la lectura sea más amena. Está muy grande. Porque a veces se me... A ver, formato. Aquí está. Ay, caramba, salió igual. Listo. ¿Quién me ayuda con la lectura aquí, colegas?
Yo, maestra. Muchas gracias. Ángela es profesora del quinto ciclo de educación primaria, quinto sexto grado, ¿no? De la institución educativa rural Nuevo Amanecer. De acuerdo a lo programado en la sesión de aprendizaje, resolviendo problemas matemáticos, presenta a sus estudiantes el siguiente problema. En un avión viajan 297 pasajeros, de los cuales 2/3 son varones y el resto son mujeres. Si cada uno ha pagado $85 por el boleto aéreo de ida, del problema planteado por la profesora, ¿qué se puede afirmar? A. Se ha formulado un problema muy complejo para el nivel de los estudiantes. B. No se ha tenido en cuenta el contexto de los estudiantes. C. El problema ha sido planteado con unidades monetarias extranjeras. D. La formulación del problema está redactado en términos desconocidos. Ya, maestra. Listo, gracias. ¿Qué nos está pidiendo la situación aquí la casuística? ¿Qué nos está pidiendo esta casuística? Resolver problemas matemáticos. Ya, es lo que nos está pidiendo, ay, perdón, se me fue. Es lo que nos está pidiendo esta casuística. O sea, esta casuística nos dice que... Maestra, no se está observando la Maestra, ¿lo pantalla, podría se está compartir? observando a usted. ¿Qué? ¿No estoy observando la pantalla? ¿No estoy compartiendo la pantalla? No, maestra. No, está su rostro, maestra. Ay, perdón, ¿qué pasó? A ver, vayamos. ¿Ahora sí? Tampoco Ole, Nada, maestra. Sí, Sigue igual. ¿qué? No, a ver. A ver, ¿cómo es posible? Voy a dejar de compartir entonces para volver a compartir. Qué raro. A ver, compartir pantalla. ¿Ahora sí? Sí, Miss. Maestra, sí. ¿Qué habrá Sí, pasado que se nos fue la pantalla? ya. Ya, a ver, entonces, ¿cuál es el contexto de esta situación? ¿Qué nos dice esta situación? Analicemos esta situación. ¿Aló, colega, sí me escuchan? Sí, Miss. Que Sí, Ángela es una profesora de la zona rural, dice, ¿no? Ok, nos dicen que este es un colegio que está en una zona rural. Muy bien, listo. Es un dato del contexto. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice esta situación? La sesión de aprendizaje resolviendo problemas matemáticos. Ya, que es una sesión de matemática. Perfecto. Tenemos aquí otro dato. Es una sesión de matemática. Listo. ¿Qué más? Presenta a sus estudiantes un problema. Ya les está presentando a los estudiantes un problema. ¿Qué podríamos decir de los estudiantes, maestros? Que son de quinto y sexto grado. Ok, excelente. Que son estudiantes de quinto y sexto grado, ¿no? Es una zona rural, lo más probable es que sea multigrado, ¿no es cierto? Claro. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otro dato tenemos? Que en el avión viajan 297 pasajeros. Ajá, ya el problema propiamente dicho, ya que en el avión viajan
297 pasajeros. ¿Qué más? de los cuales 2/3 son varones Ok, y el dos resto tercios, dos tercios son, son varones y los demás son mujeres. se pagó en $85 por boleto aéreo de ida. Ok, listo. Este es un problema, ¿no? Este es el caso de una profesora que trabaja en un colegio rural y les ha planteado a los chicos este ejercicio. ¿Qué podemos afirmar? Nos preguntan al respecto del ejercicio que la profesora, o del problema, mejor dicho, expresémonos con propiedad, del problema que la profesora le ha presentado a los estudiantes, ¿no? Y el problema es todo esto. El problema es todo este. Todo este es el problema. ¿Qué podemos afirmar de este problema? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué pasó aquí? No ha tenido en cuenta el contexto de los estudiantes. ¿Y por qué? En una zona rural no llegan los, ¿qué se llama? Los aviones. Y tampoco no se maneja la moneda extranjera, ¿no? Los dólares. Ya, entonces por lo que me dice usted, ¿qué alternativas no podrían ser? La B, La B no podría ser. B, B es A ver, la B, la D. B podría ser Primero descartemos las que no son A, C, D. La D. A, C, D. ¿Y por qué no podría ser la A? Ay, ¿por qué no podría ser la A, colegas? Si aquí dice que se ha formulado un problema muy complejo para el nivel de los estudiantes. ¿No es muy difícil? Sí es difícil porque dice se ha pagado en dólares. Es difícil, pero nunca nosotros planteamos de esa manera por dólares, ¿no? No es a la realidad de los niños. Ya, pero miren, cuando nosotros descartemos los distractores, ¿sí? Hay que tener en cuenta, colegas, no perder de vista nunca todo, ¿sí? ¿Qué nos están diciendo aquí? Que la maestra es maestra de chicos de quinto y sexto grado de primaria. Aquí hay un tema con dólares, pasajeros, fracciones. ¿Eso será difícil para un niño de sexto, quinto y sexto grado de primaria? ¿Todavía no trabajan fracciones? ¿No podrían multiplicar 85 por el cambio y obtener el monto? Pregunto. No, no es complejo, no es complejo porque sí lo pueden hacer los chicos de quinto y sexto. Si Los no, chicos de creo quinto que y sexto sí, sí, sí sí lo hacen. podrían. Sí. El detalle es acá creo que es el contexto de los estudiantes. Ujú. Ok, entonces esta no podría ser porque no es muy complejo. De hecho, los chicos de quinto grado, sexto grado, sí podrían hacer. En el marco del estándar está. Ahora, ¿sería un problema que hayan empleado unidades monetarias extranjeras? Si ustedes hubiesen redactado este problema, ¿cómo lo hubiesen hecho? en lugar de dólares, soles. Ya, en lugar de dólares le hubiesen puesto soles, ya. ¿Qué más?
Cambiaban los dólares por soles. Perfecto. ¿Qué más hubiesen cambiado ahí? Haber puesto avión, hubiesen puesto un bus, un carro. ¿Qué otra cosa también pudiéramos haber empleado? Que quizás también conozcan, que sea, como ustedes me dicen, del contexto. Si hubiese sido mire, aquí nos dicen que es de una zona rural, una institución educativa rural, ¿no? Y si hubiese sido de una zona rural, no sé, de la selva, ¿qué hubiesen utilizado? Los barcos, lo que van ahí, no sé, los peques, algo así. Canoas. Las canoas, creo, van ahí. Bote, canoa. Claro, sí. Lanchas. Ah, Ok. Miren todo, ¿no? Lo que se pudo haber, o sea, ¿qué podríamos afirmar? Definitivamente yo también coincido en que no se ha tenido en cuenta el contexto de los estudiantes y vamos a verificarlo con nuestra segunda lámina. ¿Ok? Nos dicen que la respuesta correcta sería la B, que no se ha tenido en cuenta el contexto de los estudiantes, ¿no? El planteamiento de problemas matemáticos nos dice debe estar contextualizado en experiencias cercanas al estudiante para favorecer la comprensión y la significatividad. Al usar un contexto ajeno, como un avión y moneda extranjera, para estudiantes rurales, se reduce la conexión de sus saberes previos, dificultando la resolución. Entonces aquí definitivamente nuestra respuesta era la B. Ay, ¿por qué no se marcó? Veamos con nuestro siguiente caso. Ahí está. ¿Quién me ayuda a darle lectura, por favor? Maestro, yo mismo. Gracias. El AI Julio Cetello del nivel primario ubicado en la zona rural durante el monitoreo se evidencia que los diseños de las sesiones de aprendizaje, uno de los docentes planifica una actividad con el uso de exposiciones simbólicas y expresan mediante exactas de mesas, kilogramos, gramos, para lo cual considera las siguientes actividades de aprendizaje. Los estudiantes averiguan y presentan cómo realizan en la localidad la medición de mesa, de granos, masa de granos y con qué instrumentos. Se informa sobre las unidades de medida convencionales de masa, kilogramos, gramos. Visitan una chacra cercana para realizar mediciones haciendo uso de las técnicas usadas en la localidad. En el aula presentan los resultados de la actividad anterior, gramos, y hacen uso de las medidas convencionales de masa, kilogramos, establecen comparaciones, haciendo uso de expresiones simbólicas según lo presentado. La programación del docente es pertinente para el contexto sociocultural de los estudiantes. No es pertinente porque desde un inicio no incluye técnicas e instrumentos de medición internacionales aceptados. B. Sí es pertinente porque propone a los estudiantes conocer los diversos cultivos de la localidad. C. No es pertinente porque falta tareas de refuerzo en el uso de expresiones simbólicas para expresar medidas de masa de manera Está convencional. bien. D. Sí. Sí es pertinente porque el docente inicia con los saberes previos
saberes, saberes propios de la localidad. Ay, se fue. Ay, perdón. Ha venido Pamela, mamá. ¿Alguien tiene su micrófono activado, por favor? La D. Sí es pertinente porque el docente inicia con los saberes propios de la localidad e incorpora Después del los nuevos nivel primario es conocimientos referidos a la medición. Gracias, colega, muy amable. Les pido por favor a los participantes que tengamos cuidado con los micrófonos porque se nos pueden por ahí filtrar conversaciones de casa, ¿no? Y por ahí nos pueden distraer. Entonces, Distrae. tenemos aquí una situación donde nos dicen, ¿no? Donde nos están planteando las actividades que un docente ha desarrollado. A ver, qué podemos rescatar o qué podemos decir y precisar de esta situación, colegas? Vamos a ver, disculpen. A ver. ¿Sí? Continuemos, por favor. Parece que algún micro por ahí se nos activó. De nuevo acá en esta problemática. Sí, te escuchábamos. Perdón, mi audio estaba apagado. De Ah, nuevo en esta problemática dicen que el colegio está ubicado en una zona rural, ok. donde el docente va a tener un monitoreo, ¿no? Mm, ya. Mm, donde, donde sus sesiones de aprendizaje a sus alumnos los va a llevar al sitio, a un sitio donde cómo pueden medir, ¿no? Estos los kilogramos, los gramos, pero ya a su realidad, a una chacra, algo así. Ya. En esta situación nos están planteando y nos dicen, muchas gracias, colega, muy amable. En esta situación nos están diciendo que el profesor ha diseñado una actividad, ¿no? ¿Cuál es el tema que va a trabajar el maestro aquí, colegas? ¿Cuál es el tema que se estaría trabajando aquí? Expresiones simbólicas. ¿De qué? De medidas exactas. Medida de De medidas. De medidas exactas de Unidades masa. de masa, maestra. Unidades de masa, ¿no es cierto? Expresiones simbólicas, unidades de masa. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el maestro? ¿Qué es lo que nos dicen que hace el maestro? El maestro nos dicen que los estudiantes, miren, son las actividades que los estudiantes hacen. Que primero los estudiantes les pide que averigüen y presentan cómo realizan en la localidad la medición de masa de granos y con qué instrumentos. Aquí ¿no? Les está pidiendo primero el profesor está considerando eso. ¿Qué vendría a ser eso, colegas? Sus saberes previos. Sus saberes previos, claro que sí, ¿no? El pedirle que el maestro está considerando eso, ¿no? Los estudiantes averiguan y presentan cómo realizan en la localidad la medición de masa de granos y con qué instrumento, ¿no? Yo recuerdo cuando mi mamá nos contaba, porque mi mamá es de Cajamarca, ella nos contaba que antes, ¿no? Se usaban como unos mates, ¿no? Y los tenían de diferentes tamaños y con esa era como que una unidad de medida, ¿no?
esos recipientes, ¿no? El recipiente grande, mediano, pequeño, y conforme eso eran unidades de medida que se usaban antes. Entonces, mire, aquí el maestro les está dejando esta actividad. Después, ¿qué otra actividad les está dejando el maestro, colegas? ¿Qué otra Vayan a actividad? una chacra cercana, ¿no? Que visiten a una chacra cercana, dice. Ya. Que visiten una chacra cercana, ¿para qué? Le realicen las medidas. Para que realicen las medidas, para que realicen las mediciones utilizando esas técnicas, ¿no es cierto? ¿Qué otra actividad también hacen los estudiantes? Comparaciones. Hacen Establecen comparaciones. comparaciones, Ajá. Van a hacer, haciendo uso de expresiones simbólicas. ok, entonces van a hacer, ¿no? Van a establecer comparaciones. Ok, van a establecer. Entonces, yo me fui a una chacra, hice mis medidas, averigüé cómo se medía, también han investigado, nos dicen aquí, miren, no se olviden de esta parte. Han investigado, se han informado los estudiantes sobre las unidades de medida convencionales. Ellos tienen sus unidades de medidas locales o de la comunidad, pero también han investigado sobre las medidas convencionales locales, ¿no? Y dicen que el maestro después ha promovido, ¿no? Que una vez que hayan ellos realizado Llegamos, estas, vas a jugar, vos está entrando y ahí llega la quinceañera. colegas, su Sí, rápido. micrófono. Jonathan, si me ayudas, porfa, con los micrófonos que se activan así de casualidad. Entonces, ha promovido que se establezcan estas comparaciones, ¿no? Y que se han hecho comparaciones simbólicas. Y entonces, nos dicen, según lo presentado, la programación del docente es pertinente con el contexto del estudiante o no es pertinente. Y sobre estas 4 alternativas, ¿cuáles de plano no serían? En principio, ¿es pertinente o no es pertinente, colegas? ¿Está Es bien o no Sí, está bien? sí sí es es pertinente. pertinente, sí Sí es es pertinente. pertinente. Ya, entonces, si es pertinente de plano, ¿cuáles no son? La no, no. La La A, la A, B, la C. Ya, la A Y la la C. C. y la C. Estas no son. Perfecto. Y entonces nos quedamos con las que sí son. Y de estas, ¿cuál sí es la correcta? La que dice que sí es pertinente porque propone a los B. estudiantes conocer los diversos cultivos de la localidad, o la de sí es pertinente porque el docente inicia con los saberes previos de la localidad e incorpora los nuevos conocimientos referidos a la medición. La D es la A ver, Vamos a ver correcta. qué nos dice nuestra situación. Respuesta correcta nos dice la D. Sí es pertinente porque el docente inicia con los saberes propios de la localidad e incorpora los nuevos conocimientos referidos a la medición. ¿Cuál es la fundamentación? La secuencia propuesta sigue el principio de partir de lo conocido para luego introducir lo desconocido, facilitando la asimilación y el aprendizaje significativo. Entonces aquí la respuesta correcta es la D. Bien, colegas, muchas gracias. Pasemos a nuestra siguiente. Vamos a analizar esta siguiente reflexión, ¿sí? Dice aquí, algunos materiales que utilizan los maestros como objetos de las más diversas naturaleza traída por los estudiantes o por los propios docentes son tomados como materia prima útil
para elaborar nuevos recursos o como recursos en sí mismos. Ofrecen una buena oportunidad para vincular lo enseñado con el contexto, con lo que ya saben y conocen los estudiantes. Esta reflexión hace referencia a el uso pedagógico del entorno, B, a los recursos didácticos certificados, C, a los materiales educativos no confiables, o D, a la discriminación positiva de los recursos. ¿Qué me dicen ustedes aquí, colegas? ¿De qué nos está hablando esta reflexión? De los materiales que usa el maestro. Un blanquito y un negrito. Ya, nos habla de los materiales, pero ¿cómo los están relacionando con el tema? Son traídos por los mismos estudiantes, ¿no? O Ya. por el docente que como material prima que sea útil para elaborar sus nuevos recursos en sí mismo, ¿no? Que les ofrece una buena oportunidad para vincular la enseñanza. Ya. Y en dos palabras, ¿de qué nos están hablando aquí? Del uso pedagógico del entorno. Listo, ya me dio la... ¿Y por qué no pueden ser recursos didácticos certificados? Porque, por ejemplo, habla del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero con el fin de potenciar algo que nosotros tenemos en el medio, como son la diversa objetos que los niños traen o los propios docentes y son tomados como materia prima para elaborar nuevos recursos. Entonces es algo que es del entorno y que se va a utilizar pedagógicamente. Y si es del entorno y son cosas que el estudiante ya conoce y ya sabe, ¿qué es? ¿Forma parte de qué? De sus saberes previos. Exactamente, forma parte de sus saberes previos, ¿no? Veamos qué nos dice la diapositiva de respuesta. A ver. Que la respuesta correcta sería la A, el uso pedagógico del entorno. La reflexión nos dice, describe cómo los materiales del entorno se convierten en recursos para vincular el aprendizaje con el contexto real. Este es un principio central del aprendizaje significativo y del enfoque intercultural contextualizado. Entonces, aquí, como nos decía la colega, sin dudarlo, el uso pedagógico del entorno. Veamos nuestra siguiente situación. Y seguimos con el uso, tomando en cuenta, nos dice, las oportunidades que brindan el contexto para aprender, se asume como principio el uso pedagógico del entorno para lograr aprendizajes significativos. En ese sentido, toda docente que elabora en el ciclo 1 de educación inicial debe considerar peso, forma y tamaño de los materiales a utilizar, teniendo en cuenta A, el tiempo para trabajar con ellos, B, el espacio del aula, C, las posibilidades motrices y manuales del niño, D, las emociones del niño. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Tomando en cuenta las oportunidades que brindan el contexto para aprender,
se asume como principio el uso pedagógico del entorno para los aprendizajes significativos. ¿Qué debemos tener en cuenta, ¿no? Para poder trabajar? La C, ¿Por qué? las posibilidades motrices y manuales, porque se tiene que ver cómo se mueve el niño, si el material está adaptado para su manito. Veamos qué respuesta nos da la siguiente. La B sería. La B, el espacio en el aula. A ver, ya pasamos a ver, ¿qué nos dicen aquí? Las posibilidades motrices y manuales del niño. En educación inicial nos dicen, el diseño de experiencias significativas implica adecuar los materiales a las capacidades psicomotrices de los niños. Esto asegura que la manipulación sea segura y que la experiencia de exploración esté al alcance de sus habilidades reales, ¿no? Y aquí nos dicen, miren, y hay una situación muy interesante con este problema, con este, perdón, casuística. De niños, ¿de qué edad estamos hablando? De 0 a 2 años. De 0 a 2 años. Es decir, ¿no? Niños pequeños. Si fuesen, ¿no? Si yo voy a considerar material, ¿no? El uso del entorno o el material que me pueda proveer el entorno, tengo que tener en cuenta, imagínense que fuesen niños de 6 meses o de 4 meses. Eh, un niño de 4 meses se desplaza por el aula. No. No, No, básicamente están en la cunita, ¿no es cierto? ni ¿Sí? gatea. O están en el pre que se sientan o en el que quieren por ahí. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que analizar con detalle y ver bien las situaciones, cómo nos las plantean. En la misma o en el mismo, en la misma casuística, en el mismo problema, en la misma pregunta, en el mismo texto, vamos a encontrar la respuesta. Solo hay que leerla bien. Veamos aquí la siguiente. Los niños de inicial le han manifestado a la Miss su interés por descubrir de qué están hechos, perdón, los utensilios de cocina que utilizan sus madres en casa. ¿De qué están hechos? ¿Cómo los hacen? La Miss reconoce que ello es una oportunidad para plantearles actividades que realmente les sean significativas, valorando los recursos de su zona, por lo que decide atender el enfoque intercultural. A partir de la situación descrita, ¿cuál crees que debería ser la primera actividad significativa que debería proponer Mariela, o sea, la Miss, a sus niños? A. Indagar sobre los recursos locales que son utilizados por las personas para elaborar utensilios de cocina. B. Redactar afiches que incentiven a reconocer los beneficios de la arcilla como recurso para elaborar utensilios de cocina. C. Invitar al aula a una alfarera para que conjuntamente con ella y el apoyo de la Miss, los niños puedan interactuar y experimentar con arcilla. D. Elaborar un manual sobre cómo confeccionar objetos de cocina utilizando arcilla. De estas cuatro, de esta situación, ¿qué es lo que vamos a rescatar o qué es lo que resaltamos? ¿Qué es lo que nos pide esta situación? Colegas, Que valoren los recursos de su zona. a ver, ¿qué es lo que nos pide esta situación? Nos han planteado una situación. ¿Qué es lo que nos están pidiendo que hagamos nosotros? Descubrir de qué están
hechos los utensilios de cocina que utilizan las madres en casa? ¿Eso nos pide la situación a nosotros, docentes? No, a los niños. A los niños. Pero yo les estoy preguntando aquí, en esta situación, ¿qué es lo que nos piden a nosotros? Somos los Ah, profesores que estamos dando el examen. ¿Qué nos piden aquí? la actividad significativa. Ah, no. Ok, claro, gracias. Aquí deberíamos nosotros indicar, ¿no? Porque eso es lo que nos están preguntando. ¿Con cuál de estas actividades debería iniciar? Porque entonces nos están diciendo que esas 4 alternativas son actividades significativas, pero nos dicen con cuál debería iniciar. Y entonces empecemos por descartar cuáles de plano no van a ser. La La C, C, la B y la la D, D. la D. La D. La B, La la C, D, ¿Y por qué no puede ser la B? porque los niños todavía son niños para Niños redactar, son pequeños. Ok, ¿Cómo? bueno, inicial, ¿no es cierto? Entonces, por aquí, redactar implica escribir, ¿no es cierto? Listo. Claro, Ellos no pueden escribir. ¿Qué otra no van a poder hacer los niños? la D, La D. La D. la Laboral, D, Manuel. Ok, la D tampoco van a poder hacerla los niños. Listo. Entonces nos la queda A solamente la tampoco, A y la C. la C tampoco no. Y la C tampoco no es. porque los niños pequeños no van a ir a indagar, a no ser que vayan con su No, es mamá. que las No, porque lo que invitar están al aula pidiendo, una alfarera, o sea, cuando ya le traes a una persona, le estás dando ya todo listo, ¿no? Que ella le va a explicar cómo lo hace y todo. La cosa es que los niños puedan indagar de los recursos naturales que hay en la localidad. es que los mismos niños tengan que descubrir de qué están hechos los utensilios de cocina y no que venga una persona a que les diga cómo es, sino que ellos descubran por sí mismos. Ya, a ver, vamos a ver qué nos dice la respuesta. Nos dice que la respuesta correcta sería la C. Invitar al aula a una alfarera para que conjuntamente con ella y el apoyo de la Miss, los niños puedan interactuar y experimentar con la arcilla. ¿Y cuál es la fundamentación aquí? La actividad involucra, nos dice, experiencia directa, manipulación y contacto con un recurso local, lo que fortalece la conexión entre el conocimiento previo, el contexto cultural y el nuevo aprendizaje. La interacción práctica facilita la construcción de significados y respeta el enfoque intercultural. Y entonces nos dicen que la respuesta correcta aquí sería la C, y la A no podría ser, colegas, por una sencilla razón, ¿sí? Le piden a los estudiantes indagar sobre los recursos locales. ¿Y de qué estudiantes estamos hablando? De inicial, porque ellos no van a investigar, Claro, como dije, ¿no? Antes, no, no ser que estén con la mamá o el papá o un hermano mayor, ¿no? Ellos solos no van a poder. claro que sí, claro que sí. Entonces, por eso esta tampoco podría ser. Gracias, maestros. Jonathan, hemos terminado a tiempo. Dejo de compartir. Jonathan, muchas gracias, maestros, por participar el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Nos estamos viendo.